Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy vamos a hacer un especial, un monográfico dedicado al Día Internacional de la Vida, o como lo ha definido la Conferencia Episcopal más en concreto, Jornada por la Vida, que abarcaría no solamente la vida en sus comienzos o la vida al final, aborto y eutanasia, sino que englobaría también el cuidado de la vida en general, en cualquier estadio, en cualquier circunstancia. Vamos a dedicar este programa a hablar de ello en sus diferentes vectores y contamos para ello con don Bernardo París, que es filósofo. ¿Qué tal, don Bernardo? Buenas noches, bienvenido. Hola, doña Madalena, encantado. Está con nosotros también don Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Carlos? Buenas noches, bienvenido. Gracias. Está con nosotros también don Francisco Fernández Tarrío, abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y en la esquina de la mesa don Vicente Fernández, abogado especialista en urbanismo. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, un placer estar aquí de nuevo. Bien, mis cuatro contertulios tienen en común seguramente muchas cosas, pero sobre todo una, son todos ellos defensores de la vida. Cuando les enviaba el mensaje diciéndoles que tendrían que quedarse un poco más para hacer este programa especial, todos me dijeron que sí. En concreto, Francisco Tarrío me decía, por la vida, lo que sea. Don Francisco, por la vida, lo que sea. Que mejor causa, ¿no? No hay causa mejor y no nos cansaremos de reivindicarlo siempre. Es una batalla que, por desgracia, hay que librar recurrentemente, a pesar de que pueda parecer ilógico. Es cierto, hay gente que todavía le pone ciertos valores utilitarios a la vida y aquí hay muchos que pensamos que la vida en sí misma es un valor, es incuestionable. Y por lo tanto tenemos que alzar la voz siempre que se nos pida por aquellos que no pueden, bien sea por los que no les dejan nacer o bien sea por los que les quieren interrumpir la vida de manera pues no voluntaria. Entonces aquí, las veces que haga falta, cuando haga falta, tiene usted aquí un fiel colaborador. Sí, siempre defendiendo sobre todo la vida de los más indefensos, ¿no? Los más indefensos, pues ¿quiénes son? Aquellos que no se pueden valer por sí mismos, entre ellos pues el embrión, el feto, el bebé en gestación. Pero bueno, abarca más este día de la defensa de la vida. Don Bernardo, la defensa de la vida. ¿Está bien que haya un día para cada cosa? ¿Está viendo día de esto, día de lo otro, día tal? ¿Está bien o no? Porque bueno, el problema puede ser que nos vamos a encontrar, si no llegan los días del año, tendremos que repartir o hacer una organización de días o no sé, porque depende si se multiplican tanto los días, ¿no? Incluso yo creo que que coinciden varios días sobre alguna fecha concreta, ¿no? Sí, ahora sobre la fecha alrededor del 24-25 es esto y es la poesía y es el árbol y es tal, pero bueno, siempre que sea para bien, ¿no? Claro que sí. Lo primero, lo que me llama la atención es el día, ¿no? El nombre del día, Día Internacional de la Vida. Pero yo creo, hombre, ya está, todos entendemos o se puede sobreentender cuál es el objeto de este día, pero yo creo que siendo la persona, quizá habría que cambiarle el nombre, Día Internacional de la Persona o de la Vida Humana, porque vidas, hay muchas vidas, la vida humana es una de ellas, suprema sin duda, y como decía Tarrío, pues por sí misma constituye un valor, ¿no?, que hay que defender. Entonces quizá hubiese que cambiar el nombre. Bueno, tampoco es una cosa tan importante, pero bueno, lo digo matizando, ¿no? Porque aquí de lo que se trata con la defensa de la vida humana es la defensa de la persona, no del persono, sino de la persona, sí, porque, por cierto, hago un pequeño paréntesis, las feministas seguro que no dicen nada con el apelativo de la persona, ¿no? Ahí no dicen nada porque es persona. Ahora, si fuese el persono, estarían poniendo, ¿no? Pero bueno, el grito en el cielo, ¿no? Bueno, la persona, pues es la persona, y yo como varón
pues no tengo nada que decir o poner a la persona, porque la persona es una palabra magnífica y que además que define muchas cosas, ¿no? Que nos remite a la máscara, a lo, ¿no? Pues a lo que llamaban los griegos el prosopon, el mascarón, ¿no? Lo que presenta cada vida humana en su relación social con los demás. Pero quiero decir bueno, que sí, que está muy bien. ¿Cómo no va a estar bien que se dedique un día internacional a favor de la vida, cuando la vida está siendo, la vida lo estamos viendo todos los días, claro, con el caso pues del aborto es que es inevitable hablar de ello, mortificada y asesinada y perseguida, y bueno, y donde a los indefensos pues no se les deja decir nada ni defender su propio, no se les defiende, mejor dicho, que ellos, los pobres, no se pueden defender, ¿no? Don Carlos. A mí este día me suscita una cierta perplejidad. Explíquese. ¿Por qué? Pues porque, y aquí yo voy a matizar un poco lo que ha dicho don Francisco Toribio. Para nosotros, o para algunos, la vida es un valor intrínseco, pero eso no es real en el mundo entero. Es decir, si uno viaja por muchos países, la vida no vale nada. Nada. Te pueden matar por nada. ¿Y cuál es la paradoja? Por eso es lo que yo decía, que en Occidente, donde se supone que la vida está teóricamente más protegida, jurídicamente, culturalmente, teóricamente, es donde la vida, sin embargo, por eso no estoy del todo, menos se valora. Y en aquellas zonas donde la vida no vale nada, porque por unas cantidades miserables contratan un sicario que te puedan asesinar, o porque hay guerras constantes, etc., la vida se valora más por los que la tienen, se vive con más, como decían los filósofos de principios del siglo XX, con más autenticidad, ¿no? Los existencialistas. Para mí eso es algo que me sorprende, es decir, creo que en Occidente, donde tenemos más oportunidades de vivir, tanto en cantidad como incluso en calidad de vida, no sabemos disfrutar de lo que tenemos, mientras en otros sitios donde la vida está en una situación pues muy frágil, insisto, por guerras, por delincuencia, etc., se ve que se disfruta más de ese bien escaso. Donde la vida no vale. Que es la vida. Donde Sí. Esos lugares donde la vida no vale. Es una cosa paradójica. Cuando nosotros teóricamente seríamos los que más deberíamos disfrutar. Nosotros hablamos del Sin valor embargo, de la vida. allá donde tenemos las condiciones para disfrutar más, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues la cultura de la muerte. La cultura de la muerte. Matar a los inválidos, o a los, intentar matar a los ancianos, matar a los fetos, los que están vivos, depresiones, suicidios. Bueno, realmente esto no es, algo no va bien, ¿no? Ya, efectivamente, algo no va bien. Vivimos en un mundo enfermo, ¿no? Lo repasaba estos días leyendo precisamente unos fragmentos de la encíclica de Pablo VI, Popularum Progressio, y efectivamente hablaba de un mundo enfermo, que pasaban estas cosas, la pérdida de empatía. Usted dice, efectivamente hay lugares en los que la vida no vale nada. Sí, porque a la vida no se le da valor realmente. O sea, la vida vale porque por sí misma tiene dignidad. Claro. Lo que pasa que, bueno, pues no se le da, igual que el embrión tiene dignidad. Claro. Hay un ser humano en el momento de la concepción, tiene ya su dignidad. Lo que pasa que, bueno, pues no se le da ese valor. Sin embargo, yo creo que hay que incidir en que este sí a la vida en España está desarrollándose. Daros cuenta que este fin de semana casi 400 organizaciones
hacen esa plataforma unitaria, decidida a dar esa respuesta contundente en la calle. Tenemos que salir todos, la gente de bien, porque yo creo que la gente que defiende la vida es la gente de bien. La gente que defiende la cultura es la gente de mal, porque parece que ahora hablar de bien y mal te dicen que eres un reduccionista, pero es la realidad, hay cosas buenas y cosas malas, y eso es así. Y es importante, yo creo que hay tejido de sociedad civil, hubo varias concentraciones en Madrid, y este fin de semana hay que salir a las calles a lanzar ese mensaje positivo. La vida es un don que nos ha dado Dios y nadie tiene derecho a jugar con ella. Y tenemos que ser contundentes, salir a la calle, reivindicar, manifestarnos, y hay que hacer despertar a la gente. La gente, yo creo que por tendencia natural, la cultura de la muerte es antinatural y antihumana. Lo veas como lo veas. Entonces hay que salir decididos a por todas, y no hay otra receta. Bien, lo del eslogan, el lema sí a la vida, efectivamente sí está muy bien y a mí me gusta. Sin embargo, yo tengo mi pero a todo esto, y sé que son un montón de, no sé si 400 que se unen en esta federación, ¿no? Sin embargo, yo el otro día, oyendo hablar a su organizador y portavoz Tobías, el periodista Tobías, él decía, se esforzaba en dejar claro que era sí a la vida, era a favor de la vida, no era en contra de nada, no era en contra de nadie, y era todo, pues... Entonces yo digo, muy bien, yo me apunto al sí a la vida, pero me apunto a dar saltitos en la Puerta del Sol o en cualquiera de las plazas, siempre y cuando eso conlleve también el decir, ojo, no al aborto y no a la cultura de la muerte, como él decía. Porque si nada más nos limitamos a dar saltitos, sí a la vida, qué bonito, estamos desoyendo el por qué realmente se han ido creando los días, el Día Internacional de la Vida. Claro. Generalmente, además, eso, hay teorías. Que lo hacemos, en definitiva, por la mordaza que nos autoimponemos, justo, que nos lo autoimpone, justo, esta dictadura de lo políticamente correcto y esta dictadura para no molestarles, para que no se vayan a enfadar, no vamos contra nadie, no, óyeme, yo particularmente sí voy en contra, a favor y en contra de lo otro. Hombre, por supuesto, yo creo que hay que dejar las cosas claras. Una de las principales cosas para combatir el mal es definirlo, saber lo que es. Claro. Si no sabemos contra lo que nos estamos manifestando, pues mal vamos. Hay diferentes... Pero estamos contaminados por el buenismo, ¿eh? Pues totalmente, pero además estamos inmersos en una batalla soterrada que lleva ya muchos años, no pocos. Yo recuerdo, y creo que don Vicente estaba conmigo en La Coruña, en una convocatoria que hicimos ya en el año 2009 como contestación a la reforma de la ley del aborto del Partido Socialista, y hay que decir las cosas claras. Y una de las principales virtudes de la libertad es decir a los demás aquello que no quieren oír. Oiga, pues hay que decir, eso lo decía Orwell, creo recordar, libertad es decir a los demás lo que no quieren oír. Pues oiga, vale, todos defendemos la vida, pero hay que explicar las cosas. No hay interrupción voluntaria del embarazo, es un aborto, está matando a una vida. Impresentable. No existe una semana a partir de la cual podamos decir que una persona es persona o humano, no, el código genético es el que es, o sea, todo lo que sea cortar un desarrollo potencial natural que desemboca en la vida, pues es matar un ser vivo. Y esas cosas hay que decirlas, tampoco se pueden obviar. Está bien el carácter festivo de las concentraciones, me parece correcto. Y además no hay mejor receta contra la cultura de la muerte que ver sonreír a un niño en una manifestación. Eso es cierto. Pero también tenemos que dar la batalla de las ideas y de los conceptos, y hay que darla muy clara. Y hay que defender, allí estamos manifestándonos sí a la vida y estamos vivos, pero hay que ser firmes y contundentes en defensa de los que no están o los que no tienen voz, y hay que decirlo, pese a quien pese. Hace poco comentábamos en esta mesa que hay quien hablaba también, en vez de decir infanticidio, hablaban de un aborto o una interrupción un eufemismo. Postnatal. Pues no, hay que llamar a las aborto cosas por su nombre. postnatal. Hay que llamar a las cosas por su nombre y defender las cosas como son. Habrá quien le guste y habrá quien no le guste. Don Bernardo. Sí, lo que estamos es inmersos, todo esto sucede en gran medida, creo yo, por estar inmersos en una cultura utilitaria y hedonista, que no quiere saber nada de la ejemplaridad, del esfuerzo mínimo, que se intenta adoctrinar, o que se adoctrine, a una joven madre, joven o no tan joven, a una madre, a alguien que va a tener un hijo, que lo mejor, que no trunque su vida por el ser que lleva en sus entrañas, que no le pueda arruinar su vida. Hombre, fíjate tú ahora
con 25 años o con 26 tienes toda la vida por delante y si tienes este hijo te va a arruinar tu vida. Entonces, oye, es un derecho de la mujer, interrumpir, como dicen, o sea, asesinar, interrumpir a ese ser que lleva en sus entrañas. Oiga, el Estado, por lo que tendrá que hacer, es ayudar a esas mujeres. Es que no tiene recursos, no, pero si usted quiere hacer su vida, hágala, y si usted no tiene recursos, el Estado tiene que proveer ayuda, aunque no le guste mucho, supongo aquí a nuestro querido amigo, esta expresión del Estado proveer, pero en muchas cosas claro que tiene que proteger, claro que sí. Subsidiariamente se acepta. Claro. Pues claro, a eso por me refiero. No, pero entonces el tema pues es que hay que ayudar a las madres, ¿no? Y ayudarlas como corresponde y ayudar sobre todo al indefenso, que es el ser que está por ser concebido, el nasciturus, ¿no? Que es una persona, como usted muy bien acaba de decir. ¿Dónde comienza la persona y dónde termina la persona? Es que es que esto ya es volver sobre los mismos pasos, porque por lo menos nosotros creo que lo tenemos claro. Yo ya no entro en lo que decía don Vicente de si la vida es un don de Dios o no. Lo será, no lo será. Yo no. Quiero decir que habrá gente, personas que entiendan, pues que dejen que no establezcan ese vínculo ontológico forzoso. Pero que eso no implica que no reconozcan el valor per se de cada vida humana, desde que comienza hasta su final. Y el comienzo es lo que es el feto, ¿verdad? Y es la vida en su tramo de indefensión, en su tramo biográfico de indefensión, que hay que proteger, ¿no? Y bueno, y termino, los derechos, lo de siempre, volvemos a lo de siempre, del padre. Es que el padre no pinta nada. ¿Quién es el padre? ¿Es un señor? Pues es un mero instrumento. Aquí sería justo al revés que, bueno, lo que sucedía en la cultura islámica, de la que nos había hablado aquella anécdota de la que nos había hablado el profesor Carlos Ruiz, ¿no? Quien no pintaba nada era la mujer frente al hombre. Aquí es al revés. Cambiando lo que se debe, ¿no? Como dice, aquí, en este tema, quien no pinta nada es el hombre. El hombre no tiene nada que decir, por lo visto. El padre no tiene nada que decir sobre los derechos de su hijo, ni se le da opción a defenderlos. Sí, eso es una... Por ejemplo, ¿no? Es una reivindicación que, desde luego, reivindican los hombres y reivindicamos las mujeres, desde luego. Pero, perdóneme, yo ya no vuelvo a hablar más. Esto ¿Cómo que no va a hablar más? Una actitud no le pagamos, criminal, entonces. El Estado que permita el aborto, lo que está permitiendo es consintiendo una actitud criminal, y esto hay que decirlo. Y yo he criticado, pero con palabras muy fuertes, pues a aquella señora o señorita, sí, que se llamaba Viviana Aido, ¿no? Y bueno, pues claro, lo que, sí, pasa es que tendrías que estar escribiendo todos los días artículos sobre eso, pues habrá, claro, que hacerlo, porque esto, ¿cómo vas a cerrar los ojos ante un crimen y ante una doctrina que abrazas por sistema el crimen y que lo justifica? Hemos escuchado a unos señores no hace mucho que decían ser filósofos. Yo me avergüenzo si esos señores son filósofos, que decían que el recién nacido incluso podía ser, podía interrumpírselo, como dicen ellos con este eufemismo, sí, la vida, o sea, asesinársele, porque no era consciente, no tenía conciencia. Es decir, eran unas elucubraciones criminales intolerables, ¿no? Como cuando se mezcló, cuando se comparó la bellota con el por parte de otro de mi gremio, ¿no? Yendo un poco a lo que decía usted, recogiendo las palabras de don Vicente, que hay personas que efectivamente pueden no admitir que la vida sea un don de Dios. Bueno, pues yo a estas personas les pido que crean o no crean que sea don de Dios, que no crean en Dios o no, pero bueno, que acudan a la ciencia, y desde luego científicamente está probado que desde ese momento de la concepción hay un ser vivo diferente del padre y diferente de la madre, ¿no? aunque no tenga autonomía, don Carlos. Me alegro de que haya recogido las palabras de don Vicente, porque creo que son importantes. Es decir,
independientemente de que los cristianos pensemos pues, que la vida es un don de Dios, porque Dios es el que crea todo, yo admito que puede haber personas que no crean en Dios y por tanto no crean eso. Pero lo que nadie puede afirmar, ni siquiera un ateo, es que uno se da vida a sí mismo. Eso no lo puede afirmar nadie. No hablamos de creyentes. Ningún ateo puede decir que se ha dado vida a sí mismo. Y yo creo que a la hora de poder entender el por qué tenemos que defender la vida, yo creo que es necesario un planteamiento previo sin el cual es muy difícil defenderlo. Y es el que tenemos que dar gracias, que es una actitud inherente al cristianismo, pero que también, en este caso, yo creo que se puede aplicar a los no cristianos, a las personas decentes. Cualquier persona decente da gracias por lo que le han dado. Entonces, a la hora de defender la vida, lo primero es dar gracias por la vida, porque no nos la hemos dado a nosotros mismos, alguien nos la ha dado. Entonces, bueno, hay que estar agradecido. Las personas que no están agradecidas son las que luego no buscan destruir, puede ser por soberbia. Son esas personas, es decir, yo estoy convencido que todas las personas que están contra la vida son personas que en el fondo no están agradecidas y digamos, tratan de canalizar esa soberbia, ese resentimiento, esa frustración contra la vida de otros. Entonces, lo primero es, vamos a estar agradecidos a la vida. En el caso de los que somos creyentes y creemos que, como ha dicho Don Vicente, es un don de Dios, pues gracias a Dios. Los que no sean creyentes, bueno, pues que se le agradezcan a sus padres, a la naturaleza, a quien quieran, pero evidentemente no se le han dado a sí mismos la vida. Entonces, lo primero es estar agradecido a otro, porque ese estar agradecido a otro es lo que ya empieza a situarnos en el mundo como que no somos lo único. Es decir, cuando uno tiene que estar agradecido a otro, es el primer paso para no ser egoísta. Y el primer paso para hacer una sociedad más vivible, que creo que ese es el objetivo último, ¿no?, de esta celebración. Desde luego, excelente, y además yo lo escucho embobada porque no, es que realmente no es lógico, no se oyen digamos, opiniones pues de esta manera, pero tan libres, tan sabias. No, es cierto. Y yo no digo nada de me dirijo a los cuatro, y realmente pues debemos estar muy, hablando de agradecimiento, yo tengo que estar muy agradecida porque estemos todos juntos aquí y estemos compartiendo estas ideas que me parece tan ricas, ¿no? Tan ricas, don Vicente. Pero para lo que, digamos, para el fin que habla Carlos, es necesario tener un sentido trascendente de la vida humana. Tú puedes ser creyente, no creyente, pero hay gente que, a pesar de no ser católica o no practicar ninguna religión, tiene un sentido trascendente de la vida. Y ese sentido trascendente es lo que te permite situarte en ese hilo. Si tú no tienes un sentido trascendente de la vida, estás anulado ya, yo entiendo, como persona, y eso posibilita que tú no interiorices ese sentimiento, ese sentido, digamos, de confraternización con el resto de la gente, ¿no? Esa es la clave, es que no te genera empatía. Un sentido trascendente, además, que no tiene por qué ser católico. Hay, creo que como 800 o así, millones de maometanos, ¿no? Otros tantos de hindúes. Sí, pero Jesús al fin y al cabo lanzó un mensaje tan revolucionario como ama al prójimo como a ti mismo. Sí, entonces, efectivamente. Claro, y ellos la superioridad y altura moral de ese mensaje no es pecar de soberbia, pero sin embargo es un mensaje enorme. Es un mensaje que, como me decía hace, no sé, un año, así, una entrevista que le hice, Monseñor Sánchez Monje, es el gordo de la lotería, es tocarte el gordo, ¿no? Es tocarte el gordo.
Sí, y lo que hizo don Vicente es cierto, sí, son personas, yo creo que aparte de no agradecidas, las personas que defienden la cultura de la muerte son sin ningún tipo de empatía, o sea, es de una frialdad absoluta. Entonces aquí puede haber dos vertientes, el que es frío porque realmente lo es, porque es una persona que no tiene ningún tipo de empatía hacia los demás, o el ciego. Y ahí es donde entra el mensaje que tenemos que dar bien claro. Hay mucha gente realmente engañada con el tema, por ejemplo, del aborto, muchas mujeres, a las que se les viene diciendo que no es que es una cosa absolutamente inocua, que no pasa nada, y eso hay que dejarlo bien claro. Sí. De todas maneras, yo me gustaría volver al tema que se tocó en la mesa sobre el Estado y la permisividad del Estado. Pues hay que seguir luchando fuertemente por volver a los sistemas antiguos de legislación española y deshacer todo lo que se ha hecho esta última legislatura. Porque recordemos que la despenalización del aborto, detrás de esa despenalización hay una justificación moral del aborto, porque esa es una cosa que hay que dejar bien clara también. En España, hasta la reforma del nefasto Zapatero, había unos supuestos en los que, siendo y calificándose como delito, se despenalizaban, sí. Pero ojo, moralmente seguían siendo calificados como delito, como un mal. El aborto se definía como un malo. La cuestión sobre la despenalización o no en diferentes supuestos, que es un tema muy controvertido, es un tema aparte, pero por lo menos en la sociedad española y en sus códigos y en su derecho positivo se quedaba perfectamente claro que el aborto era un mal en sí mismo. Y ahora hemos pasado a nada más y nada menos que a convertirlo en un derecho por la vía de atrás. Entonces eso encierra una carga de inmoralidad tremenda, tremenda, porque una cosa es en una situación de necesidad o de conflicto de intereses que tengas que tomar una decisión legislativa en un sentido o en el otro, pero si pierdes la referencia de que lo que estás haciendo es un mal en sí mismo, entonces todo cambia, invertimos todo el sistema de valores y urge esa reforma. Yo lo digo siempre desde cualquier foro en el que puedo, es una de las reformas que tenemos que abordar de inmediato en España. Sí. Ya ve Gallardón lo que dijo, ya ve cómo se le echaron encima toda la izquierda al completo. Vamos a ver unas imágenes, son muy breves, porque precisamente uno de esos supuestos despenalizados contempla el aborto por malformaciones del feto. Y a propósito del Día Internacional de la Vida, también confluye con el Día del Síndrome de Down, que también es por estas fechas. Y vamos a ver las imágenes de estos niños. Estoy enfermo. Me siento bien como soy. Tengo sueños y proyectos. Aunque necesitaré un poco de apoyo. Conóceme. No somos todos iguales. Como tú tengo cualidades. Y defectos. Respeta mi espacio y mi intimidad. Soy un buen empleado. Y un compañero más. Soy un adulto y tengo voz. Claro que sí, todos ellos tienen voz y han podido hacer este anuncio, tienen ya pues de 15 años para arriba, pero en la actualidad, si ustedes se fijan, lo dijimos aquí en varias ocasiones, no se ven cochecitos de niños de 2, 3, 4 años con síndrome de Down o con cualquier otra malformación o síndrome, porque en virtud de una cosa horrible que se llama cribado prenatal, se los elimina. Hay unos protocolos en toda España que así funcionan, y cuando se sospecha que algún niño tiene alguna malformación, se le aconseja a los padres el aborto. Y pobre del médico que no advierta y demás, porque entonces puede ser demandado, y de esto pues ya hay algunos casos por ahí en los tribunales. Sí, que me parece, me parece inmundo y de una sociedad totalmente decadente que ha perdido el norte. Y don Carlos. Sí, efectivamente, hay sentencias que condenan al médico que no ha informado a los padres sobre esa posibilidad y no les ha dado la oportunidad de matar a su hijo. Sí, realmente esto es bastante preocupante. La verdad es que es un síntoma de a dónde vamos, ¿no? Sí, ¿y qué hacemos? Porque, a ver, ¿qué se puede hacer? Porque sí, podemos informar de lo que es el aborto, que es una barbaridad, podemos informar de cuándo empieza la vida, en términos científicos, pero ¿cómo hacemos para luchar desde este lado, desde los lados del lado de los legisladores? Claro, eso solo tiene una solución, y es que se elimine
la eugenesia como motivo del aborto. Es decir, si no fuera uno de los motivos que permiten abortar, no se podría demandar al médico por no informar sobre esa eugenesia. Es decir, sí, ¿por qué? Porque no sería relevante, no tendría una consecuencia como fuera eso. Es decir, el hecho de que el médico haya podido detectar esa enfermedad solo tendría relevancia si esa información fuera importante para curar la enfermedad en caso de que sea curable, pero no para eliminar al paciente, en caso de que esa enfermedad fuera motivo para liquidar, ¿no?, a quien la padece. Entonces, claro, el problema está ahí, en legitimar el aborto por ese tipo de enfermedades, lo cual además es muy responsable, porque claro, luego se pueden alargar la lista de enfermedades que pueden dar lugar a eso. Y de características. Hay quien elimina porque creyó que era niño, le dijeron que es niño, resulta que no, que luego es niña, lo descubrieron al cabo del mes 6. O no, es que lo quiere con ojos azules y este no tiene los ojos azules y además se parece al abuelo y entonces lo elimino. O porque le dicen que es un Down. Entonces, sí, de eso estamos hablando, pero que se puede hacer extensible a otras cosas, a otras peticiones. Usted sabe digamos. que yo tengo un niño, Bernie, que tiene 18 años, los cumplió el 5 de enero, este 5 de enero pasado, y tiene 18 años y tiene una edad mental de 3, 4 años. Es el bebé eterno. Es como yo le llamo de muchas formas, el bebé eterno. Solomillo con ojos. Solomillo con ojos, usted ya no sabe, yo qué sé. Pero para mí si alguien me preguntase, oye, Bernardo, si tuvieses ocasión de impedir que tu hijo Bernie naciese para ser el que es, ¿lo impedirías? ¿No le harías el favor de que no naciese? Bueno, si alguien me plantea este asesinato, le pega 2 tortas. Este asesinato, efectivamente, como además a título de favor, como un favor, un favor que le daría el padre a su hijo, supuesto favor, pues me parece totalmente incomprensible, porque Bernie es perfectamente él. Él es el que es insustituible, como toda vida humana, e irrepetible. No habrá nunca más en el universo, en toda la historia del mundo, otro Bernie, con su sonrisa, con sus gestos, con su forma con su idiosincrasia, con su gracia, con sus caprichos, con lo que él es, encantadora y perfectamente él, porque eso es lo que es. Entonces, yo disfruto, bueno, mi mujer y yo disfrutamos de su compañía, pues efectivamente, muy gratamente y expresando nuestras gracias a la vida por tener a este hijo, ¿no?, que nos enriquece. Y bueno, yo veo que hay padres que tienen niños Down que están en una misma en situación muy parecida a la nuestra. También es cierto que hay conozco casos de madres o de padres que rechazan el infortunio, según ellos, de haber tenido un hijo, por ejemplo, Down, ¿no?, que no son capaces no son capaces de asumir el hecho de tener un hijo Down. Y yo concluyo, para mí estas personas son personas como otras cualesquiera personas. No están dentro del patrón normal, si por la normal, bueno, pues se puede decir que son anormales, pero de manera muy respetuosa, y con un grano de sal, muy entre comillas, ¿no? Pero yo no tengo más que decir. Si yo tuviese que firmar otra vez, porque no tuve que firmar, pero si tuviese que por la vida de Bernie, es que no me lo pensaba ni 2 veces. Y si tocase otro, pues tocaría otro, ¿no? Y seríamos muy felices.
Y lo único que pido es que podamos alargar nuestra convivencia el mayor número de años posible. Pero de verdad, es lo que tengo que decir. Bernie, un beso. Mariló, un beso también, que Mariló es la mamá. Pues sí, lo que tenemos que decir es que efectivamente todo el mundo quiere tener niños pues guapos, sanos, que sean pues ingenieros el día de mañana, todo lo máximo posible, ¿no? Pero la vida pues muchas veces, o bueno, casi nunca es como la esperamos, y a veces vienen estas cosas. Tenemos que decir a las personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos que bueno, pues que existen grupos de apoyo, que existen asociaciones que cuando una persona tiene este problema, pues bueno, pues les ayudan a ver cómo es la vida con estas personas, y bueno, pues que de alguna manera es todo un aprendizaje. Perdón, ¿no? Y que la belleza humana no se reduce única y exclusivamente al color de unos ojos, mucho menos. La belleza humana es mucho más amplia, y eso es lo que yo admiro en Bernie y en otros niños que conozco, porque conozco a muchos niños Down. Nosotros formamos parte como padres de la asociación, bueno, primero fue asociación, ahora es Fundación Down Compostela. Fuimos los primeros padres en ser, sin tener un hijo Down, en ser aceptados, ¿no? Por lo cual estamos muy agradecidos, ¿no? Somos miembros, somos socios ya de donde vaya. Y esos niños todos tienen, conozco a algunos, y Bernie tiene una amiga que viene a casa, y bueno, es que no me río yo con ella, y que es encantadora, y que te sorprende. Ella es lo que es. Bueno, pues aquí don Carlos pues es catedrático de Derecho Constitucional, y él nos aporta, aparte de sus cualidades personales, pues sus conocimientos. Usted otro tanto, y los contertulios lo mismo, cada uno. Pero estas personas aportan muchísima riqueza, tienen un tal caudal de riqueza humana que es imposible aprovecharlo al 100%. Y eso es lo que hay que saber hacer, lo que hay que acertar a hacer con ellos, ¿no? Y disfrutar de ellos, y bueno, pues en esa interacción biográfica o humana con ellos, ¿no? Día Internacional de la Vida, la defensa de la vida. Toda vida es válida y toda vida tiene valor por sí misma. Don Francisco, pues después de este me gustaría dar un saltito, y estamos hablando mucho de los niños, hablamos del aborto. Hablemos de las personas mayores, que hoy en día en nuestra sociedad hedonista ser viejo es una desgracia. Pues no te quieren en ningún lado, molestas en todas partes, y lo que quieren es, en virtud de una falsa filantropía, pues mandarte al otro barrio volando para que no sufras. Pues sí, el otro día, es un poco tragicómico lo que voy a contar, pero el otro día en un parque, después de coger a mi pequeñaja en la guardería, había una serie de personas mayores, abuelitas que están cuidando a los niños, o que van a cogerlos en horario laboral, y hablaban con verdadera preocupación de este tema. Es que claro, sí, decía, es que hija mía, nos ha tocado un tiempo vivir que ya sabes que no valemos nada, que cualquier día como enfermemos nos llevan para el otro barrio. Y era tragicómico, pero lo estaban comentando tres señoras allí mayores, de avanzada edad, y lo comentaban como medio broma, medio resignadas, y no deja de ser una verdad. Aparte eso está pasando en Holanda, ¿eh? En Holanda tienen pánico a ingresar. Pero fíjese, al final todo es poner remedios o alternativas, o esforzarse en poner alternativas para favorecer la vida. Es decir, primero, se deja un caudal de sabiduría y de sapiencia, apartando a las personas mayores, que se las aparta no siendo tan mayores, porque como el índice de vida cada vez es más alto, pues realmente al final los acabamos apartando con mucho tiempo de antelación, aunque solo sea para escucharlos, quiero decir. Pero y después, el valor en sí de las personas mayores, el valor de la vida en sí, pues no deja de ser lo mismo con los niños. ¿Por qué no legislar a favor de la alternativa para favorecer la vida y no para entorpecerla? Con tanta riqueza material, como dice don Carlos, que tenemos, tanto progreso que tenemos, tantos medios, ¿por qué mirar hacia otro lado? ¿Por qué no invertir parte de nuestros medios, sea el Estado, sea las asociaciones, que en eso yo no pongo ninguna pega, para ayudar a mantener esas vidas, en el caso de las personas ancianas, o a mejorarlas, o a que vivan mejor, o personas con graves problemas psicomotrices o lo que sea? ¿Por qué no invertir en vida y no en muerte? A mí nadie me lo ha logrado explicar, salvo por un criterio puramente economicista de camas, que hay quien lo mantiene.
Recuerdo al infausto doctor Montes, no digo más. No lo diga, que Miguel Ángel Rodríguez perdió, me parece, 2 juicios precisamente por... Yo no sé si sabéis que el doctor por haber Montes dicho la verdad. aplicaba un protocolo Sí. de liquidación de las personas mayores que no aplicó a su padre. Pues mire, estando en las mismas pautas de su protocolo. A su padre no lo quería, por eso quería que sufriera ahí, sí. De todas formas, yo creo que en el ámbito de la reivindicación de la vida en todas sus fases, desde la juventud hasta la muerte, fue un gran ejemplo Juan Pablo II. Creo que dio... El Evangelio de la vida. Una pauta importante. Su papado demostró él personalmente, sí. la dignidad, digamos, de la vida pues cuando te haces mayor. Que nos lo vamos a hacer mayores todos. Arrastrando la cruz. Y yo creo que fue un ejemplo importante. Juan Pablo II fue para mí importante en ese aspecto, muy importante. Pero a mí, si me dejan incidir otro poquito en el tema de la legislación, preguntaba usted qué podíamos hacer a nivel legislativo. Pues, abundando en lo que dice don Carlos, legislar a favor y no en contra. Es decir... Claro, pero ¿cómo lo hacemos? Porque pues nosotros no legislamos. Favoreciendo todos los medios posibles. Siempre hay alternativa, explicando que siempre hay alternativa. Yo pongo un ejemplo siempre, y siento remitirme siempre al tema del aborto porque es un tema más candente, pero nos valdría para cualquier defensa de la vida. En el caso del aborto es una cosa muy sencilla. Estamos hablando de una gestación como máximo de 9 meses. Estamos todos de acuerdo. Eso puede suponer un problema en la vida de alguien. Puede suponer, con el avance que tenemos, un problema para una niña de 25 años. Como decía aquí don Bernardo, pues que se arbitren los medios legislativos para eso, siempre en favor de la persona que va a nacer. Es que la clave está en poner el objeto en esa persona, en la que va a nacer, o en la mayor, o la que tiene un problema. ¿Por qué no hacerlo? Ese médico no tendría un problema, el médico que está condenado no tendría ningún problema en ese sentido. Si la legislación se basase en tenga lo que tenga ese niño, si los padres no por lo que sea, no lo aceptan o lo que sea, la sociedad sí. Y legislemos para que esa persona nazca. En la persona que ya es persona, que va a nacer, claro. Pero que ya es persona. Pero no legislar en el sentido contrario. No va a serlo cuando nazca, sino que ya lo es. Y tiene sus derechos. Y entonces la legislación, evidentemente, ya por los medios técnicos, claro, efectivamente no es lo mismo hoy que hace pues 400 años, que a lo mejor, pero es que hoy en día no hay razón para no legislar en favor de los derechos de la vida, ¿no? Valga para un estado de la vida, valga para otro, valga para quien... Y si esa madre no quiere al niño, no lo quiere a su hijo o a su hija, pues oiga, hay muchas familias que los queremos. Pero la clave está en que el sujeto de derechos fomentar no es la madre. Es que fomentar la adopción. La clave está en que el sujeto de derechos no es la madre. A mí me gustaría buscarlos a Hispanoamérica, ¿no? Y a mí China. me gustaría que diéramos un saltito hacia arriba. Hablamos ahora de, efectivamente, en Gallardón, el Partido Popular llevan el programa que cambiará, que derogará la ley del aborto de Zapatero. Ahora se dice que, bueno, pues que la va a reformar. Todavía no sabemos muy bien con qué supuestos, cómo va a ser, si va a ser la del 85 o va a ser la del 82 o va a ser otra. Pero yo quería decir aquí lo siguiente, y es que las consignas vienen de mucho más arriba, de mucho más allá. Vienen directamente desde las conferencias de la ONU. Entonces, lo que unos grupos de presión, que son en definitiva lobbies, acuerdan en la ONU, a veces lo acuerdan, aunque digan consensuadamente, es absolutamente sin consenso, luego ellos pretenden que esto tenga rango de ley internacional y que esté por encima de la soberanía de los estados. Todo esto es en teoría, pero lo vemos en la práctica, cómo ha ido funcionando y cómo se han ido implementando estas políticas a lo largo de sobre todo de las 2 últimas décadas, sobre todo desde el año 95, desde la conferencia de Pekín de 1995. Quiero decir con esto que nuestros gobernantes sí pueden hacer cosas, pero tampoco pueden, digamos, salirse del guión, de eso que imponen desde mucho más arriba. De la estrategia marcada, pautada. Sí, en efecto, así es. Usted me decía antes, ¿usted publicó una cosa? Digo, no, pues ahora sí quiero decir que sí, que publiqué una cosa sobre la falacia de los derechos sexuales y reproductivos, que hay que ver un poco cuál es el origen de todo esto y por qué se ha hecho, ¿no? ¿Hay un proyecto de descristianización del mundo? ¿Ustedes lo hay? Lo parece. Si no lo hay, lo parece. En todo caso, lo que usted dice que es verdad,
es verdad que desde arriba se está fomentando esto. Habría que preguntar quién tiene ese interés en fomentar esto y quién es el que fomenta eso. Pero bien, dejando al margen esa cuestión, yo también creo que la respuesta frente a eso es que en estas materias la voz sea del pueblo. Es decir, si modificáramos la Constitución para, como en Suiza, que el pueblo pudiera no solo introducir iniciativas legislativas, sino decidirlas el propio pueblo en referéndum. Como en Suiza. Yo estoy seguro que se detendrían esas legislaciones que van, insisto, impulsadas desde arriba y a espaldas de la mayoría del pueblo, van introduciendo esa cultura de la muerte. Yo estoy convencido, estoy seguro. Es decir, yo creo que la mejor defensa de la vida es dar la voz a los ciudadanos. Y precisamente estos ataques de la vida donde más avanzan es allí donde estas normas se aprueban por un reducido grupo de personas. Cuando tiene que pronunciarse la generalidad de la ciudadanía, normalmente estas iniciativas no prosperan. Eso es lo que yo pienso. Yo creo que la ciudadanía también hay lobbies para manipularla. Sí, pero es más difícil manipular a 1 millón que manipular a 10 personas. La prueba la tienen que si ahora hace una encuesta, de cada 10 personas, 8 está a favor del aborto. Entonces, ha habido una programación, ha habido una campaña de... ¿Eso está así cuantificado? Eso yo no estoy tan... de hace una semana. Yo no estoy tan seguro. Yo personalmente no estoy... No me creo eso. Vivimos una época de mordaza. Pero mira, le cuento esta trampa. El control de la natalidad, el control demográfico, control de la natalidad, puesto por el imperio anglosajón, Estados Unidos, estaba incluido en el apartado de salud. Lógico, ¿no? ¿Esto en qué consistía? Pues en anticonceptivos, tal, aborto. Y estaba en el apartado de salud, es lógico. Una mujer va a su médico a que le recete o a su dispensario, tal. Bien, ¿cuál fue aquí la trampa? Control de la natalidad, como quedaba de una manera demasiado, que parecía, bueno, aquí estamos los imperialistas colonizando, le cambian el nombre por el eufemismo derechos sexuales y reproductivos, y lo sacan de salud y lo ponen en derechos humanos, y se empieza a trabajar el lobby para que, y ahora las mujeres como tontas, sí, queremos derechos sexuales y reproductivos, cuando realmente ni son sexuales, ni son reproductivos, ni son derechos, ni nada. Es que la cosa funciona... Es que la apisonadora es tremenda. Cambiar el nombre de control por derechos para que realmente se controle a la gente. Pero así hizo, así se hizo. Se hace en muchísimas facetas. Se hizo en el Cairo, la conferencia del Cairo, esto. Hay que tener en cuenta lo que apuntaba antes el profesor Ruiz, que el núcleo de toda esa cuestión es la eugenesia. Está la raíz ahí. Y conectando con el mundo anglosajón, hay que tener en cuenta que las tendencias eugenésicas se desarrollan sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, porque todo el mundo habla de Hitler. Desde comienzos del siglo XX. Es que Hitler bebe de la tendencia eugenesia anglosajona y americana. Claro. Porque parece que los nazis inventaron eso así, de la nada. No. Viene de una serie de ideas. Aquello fue un laboratorio. Claro, es decir, todo el fenómeno que había de esterilización de pobres, de lo que ellos consideraban pobres, gente que tenía cualquier defecto psíquico o físico. Eso en Estados Unidos era... Quiero decir que todo eso arranca de ahí, porque al fin y al cabo, control de natalidad, ¿de dónde viene? Es decir, buscan una especie de creación de una sociedad ideal. De ahí viene toda... Y la anulación de la persona. Es decir, las tendencias son tendencias totalitarias. Al final, es decir, ¿por qué combaten a los católicos? Porque el catolicismo reivindica a la persona.
Entonces, por eso chocan ahí las perspectivas. Porque el cristianismo realmente... reivindica a la persona. Claro que sí, le recordó al ser humano que es un hijo de Dios, que es una persona con dignidad. Y que debe ser solidario. No sé si saben que Margaret Sanger, una de las grandes ideólogas de la cultura de la muerte, visitó a Hitler. No sabía, ¿no? Sí, pues sí. Y Hitler, precisamente, en uno de los pasajes del Mein Kampf, dice: estamos haciendo esto aquí, pero no somos precisamente nosotros. ¿Cómo nos gustaría que nosotros los alemanes fuéramos los que diéramos ejemplo al mundo? No. La auténtica eugenesia y tal está practicando ahora en Estados Unidos. Eso lo cuenta Hitler. Se sentía, Hitler babeaba con las teorías de los grandes eugenesistas. Es muy interesante lo que apuntan, porque realmente, y entroncando no solamente con las personas que... Es más, déjenme, hay un afiche muy, realmente que dice mucho, que vienen un montón de banderas, pues de Suecia, Inglaterra, muchísimas, y arriba dice: no estamos solos. No estamos solos. Y era un cartel, precisamente, fomentando eso, la eliminación de los débiles, de los... Claro, pero ahí se abre una veta que también es muy interesante que se hable en esta mesa, que es que no solamente por el valor de la vida en sí mismo, por el sentido trascendental de la vida, sino si me apuran por una cuestión más pragmática o de control de poder, puro y duro, desde un punto de vista, por ejemplo, estrictamente liberal. Es decir, es que le está otorgando usted un poder de ingeniería social, de eliminación de individuos, de determinación de una sociedad ideal a un grupo de personas, y eso abre la vía totalmente al totalitarismo, como decía don Vicente. Es decir, detrás de la, porque hay que decirlo también, detrás de la eutanasia, pues hay una posibilidad de eliminación de personas sin ningún tipo de control ni de derecho, y eso hay que verlo y hay que poner los ejemplos. De la misma manera que podemos hablar de la pena de muerte, de muchas otras cosas. Es decir, si usted abre esa ventanita, aunque solo sea por su propio interés egoísta, sepa usted, el ejemplo del doctor Montes es perfecto, que hacía, lo que no hacía para su padre lo hacía para los demás, ¿no? Pues si usted abre esa ventana, pues al final descubrirá que esa ventana se lo va a tragar todo, porque cuando usted pone nada más y nada menos que el poder de decisión de la vida de las personas en manos del Estado, o de un diseño, llámese Estado, llámese un grupo de la ONU, llámese lo que sea, todos corremos peligro, aunque solo sea por eso, y lo hemos visto a lo largo de la historia, es una cuestión que tener en cuenta, es una cuestión de libertad, de control de poder, de gobiernos limitados, nada más y nada menos que respecto a la vida. Abre una puerta al totalitarismo, efectivamente, pero qué cosa más curiosa, puede haber un totalitarismo que proteja la vida de los nasciturus, aquí ya lo ha habido, y por el contrario, regímenes denominados, o mejor dicho, autodenominados democráticos, que lo único que hacen es cercenar la vida. Eso también es una paradoja, o pudiera serlo, ¿no? Sí. Porque pudiera serlo. Uno cabría pensar, hombre, un régimen democrático tiene que estar por el derecho a la vida, etc. Pues no parece que pase mucho eso, ¿no? Sin embargo, hay que dejar bien... Y un régimen, por el contrario, totalitario, no nombremos porque, bueno, aquí, bueno, pues al contrario, ha defendido la vida. Sí, sin embargo, ha prohibido el aborto, y eso lo vamos a... Pero, don Bernardo, comentará usted conmigo que en un régimen democrático estamos denunciando esto. La diferencia está en que si usted le toca un régimen totalitario que defiende la muerte, olvídese del tema. Por eso se lo digo, que cuando se abre la ventana, si le toca a usted la lotería, como usted dice... Oiga, ¿dónde le firmo? Estamos... Entiéndame, por Le entiendo favor. perfectamente. Era una pizca de pimienta, ¿no? Bien. Bueno. Estamos llegando ya al fin. Yo esperaba hacer este programa más corto hoy, pero bueno, se ha puesto como interesante, ¿no? Vamos a hacer un último redondeo. A ver, ¿cómo hacemos pedagogía? ¿Cómo estamos alerta? Porque sí, los que sabemos que no queremos esto y no queremos aquello, bien, lo malo es cuando estos lobbies vienen presionando y nos convencen de que lo mejor es aquello, porque eso sí, los grupos antivida tienen unas estrategias tremendas para convencer. Sí, bueno, eso es parte de la realidad, ¿no? Pero yo vuelvo a la idea, si cogemos Europa, yo quiero recordar que sobre lo que es el aborto, ha habido solo referéndums, 3, Portugal, Irlanda, Italia. Y que
quiero recordar, el pueblo rechazó en Irlanda el aborto. Es un país donde no está reconocido el aborto, a pesar de que las élites lo quisieron introducir, porque el pueblo lo frenó. Con esto, ¿qué quiero decir? Que yo sigo pensando que la moral, la ética del pueblo, de la gente, de los ciudadanos, está menos corrompida que la de los gobernantes. Y que en esta materia lo que tenemos que hacer es devolver el poder al pueblo, darle el poder a la ciudadanía, y creo que tendremos mejores leyes que las que nos están imponiendo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué no se ha sometido a referéndum la ley de matrimonio homosexual? ¿Cuál hubiera sido el resultado? ¿Por qué no se están sometiendo? En Estados Unidos, en todos los estados donde se ha sometido a referéndum, el resultado fue contrario. Han sido los jueces los que están intentando, caso de California, muy ilustrativo, introducir lo que la mayoría del pueblo no quiere. Los jueces o algunos legisladores, pero cuando la mayoría del pueblo se pronuncia en contra. Bueno, aplicado esto al tema de la vida, yo creo que esa es una de las ideas. La otra, pues que la forma, digamos, de que apreciemos lo que es la vida es dar gracias, estar agradecidos, y a partir de ahí, pues creo que será mucho más fácil convencer a los demás, ¿no? Don Bernardo, un último redondeo Sí, antes bueno, de irnos. ¿Cómo hacemos pedagogía? Esa es la pregunta. Porque el problema es que lo que hay, pues, es cantidad de mentes desalojadas, que no tienen, en el caso de las madres que embarazadas, que van a tener un hijo, pues que no tienen defensa, que están desculturizadas, o al contrario, culturizadas por una serie de, bueno, pues de élites que son minoritarias, pero como en muchos casos de la sociedad son estridentes y tienen su poder, y bueno, pues hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es informar. Creo que los medios de comunicación, sobre todo Internet, como medio, como recurso para, bueno, pues para, por lo menos para escribir, ¿no? Y denunciar e informar, y bueno, pues es importante. Y las personas que tengan acceso a, bueno, pues a los medios de comunicación, pues deben tratar sobre estos temas, ¿no? Porque lo que no puede ser es que unas élites, como dice Carlos, pues decidan por mayorías, ¿no? Y concluyo, me parece muy interesante la idea del referéndum, de los referéndums, que aquí se está aplicando muy mal en España. Se hacen sobre lo que no, quizás sobre lo que no se debieran hacer, ¿no? Los que se están haciendo, por ejemplo, en Cataluña, sí, ¿no? Y sin embargo no se hacen verdaderos referéndums sobre cuestiones sustanciales como son las que afectan al derecho a la vida y la defensa de los inocentes. Y sería muy interesante que hubiese referéndums, no digo todos los días, pero de vez en cuando, ¿no? Porque seguramente llevaríamos más de una sorpresa, probablemente. Sí. Y quizá tenemos que, bueno, pues hacer valer nuestras voces allí, cada uno desde su tribuna, ¿no? Sí, tenemos que efectivamente ganar la batalla de las ideas, porque también en estos años, no sé, atrás, quizá hemos estado demasiado silenciosos, sí, y de alguna manera con estos silencios somos cómplices. Don Francisco, un último redondeo. Rápidamente, yo creo que hay una triple vía. La primera, la de la comunicación, evidentemente, cada uno en su, pero no solamente los comunicadores o la gente que tenemos acceso a los medios de comunicación, la gente en la calle lo puede hacer. El de la frutería. El de la frutería lo puede hablar con el de al lado, el que encuentra una chica que está en dudas le puede explicar estas cosas, son cosas de sentido común. Comunicación, por un lado, presión para que los legisladores, si no le dan la voz al pueblo, cosa harto difícil en este país, por desgracia, al menos sientan el aliento en la nuca de la gente que defendemos la vida para que se produzcan las reformas necesarias para defenderla. Y por último, un ejemplo básico es un ejemplo de vida.
Yo le animo a la gente que está dudando, por ejemplo, entre dar a luz o no, que se pase por una maternidad, que vea a un recién nacido, que lo vea llorar, que lo mire a los ojos, que escuche un latido, que vaya al médico y escuche cómo late un corazón. Por otro lado, a la gente que tiene personas mayores, dependientes, las que tiene que cuidar, que eso es, a la larga es lo más maravilloso del mundo y te enriquece como persona. Es decir, el ejemplo de vida, que miren, que antes de tomar una decisión apuesten por la vida. Don Vicente. Pues nada, a mí para acabar, yo creo que hay una idea fundamental. A mí me gustaría acabar con una frase de Frédéric Bastiat, de un maestro, que dice: la vida no existe por razón de leyes hechas por el hombre. Por el contrario, el hecho es que la vida existe con anterioridad a aquello que hizo a los hombres hacer leyes por primera vez. O sea que es un don dado por Dios. No hay ninguna duda. Muchísimas gracias, don Vicente, siempre poniendo su broche de oro. Bien, pues hasta aquí este programa especial dedicado a la vida, dedicado al Día Internacional de la Vida. Don Bernardo, muchísimas gracias. A usted. Por haber participado. ¿Estuvo a gusto? Muchísimo. Muchísimo. No se me nota. Se le nota, se le nota. Don Carlos, muchísimas gracias. ¿Estuvo a gusto? Por supuesto. Gracias. Don Francisco. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Don Vicente. Un placer de nuevo, gusto, ¿no? Perfectamente, como siempre. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el lunes, a eso de las 10:30. Estaremos nuevamente con ustedes para analizar los temas de actualidad. Que pasen buen fin de semana.